Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 21 ya de mayo y el día viene barruntando tormenta cuando uno mira al cielo y cuando uno mira a la actualidad política, económica e internacional. Aproveche el día porque mañana regresarán las lluvias intensas a muchos puntos de la península. Hoy el interés del día vuelve a estar en el plano internacional. La actuación de Netanyahu en Gaza no podía quedarse sin consecuencias. La presión internacional crece y de qué manera. La Unión Europea abre la puerta a revisar su actual relación con Israel. Reino Unido suspende las negociaciones para un acuerdo comercial y Alemania planea la evacuación de ciudadanos con pasaporte alemán. Lo cierto es que la situación entre Israel y la Unión Europea en el ámbito comercial es desequilibrada. Israel representa el 0,8% del comercio total de bienes de la Unión Europea con todo el mundo y es el tercer socio comercial más importante del bloque de la región mediterránea, después de Marruecos y después de Argelia. Sin embargo, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel y supone el 32% del comercio total. Mientras tanto, la situación en Gaza es dramática. Entran camiones con ayuda humanitaria, pero no son suficientes porque Netanyahu prosigue al mismo tiempo con su ofensiva. No cesa. La ONU advierte de que 14.000 bebés podrían morir en las próximas horas. Otro punto de interés, Rusia, Ucrania, la guerra. Putin asegura que no se va a imponer plazos para negociar la paz con Zelensky. Putin sigue con los bombardeos. Ha lanzado esta madrugada al menos 100 drones sobre Jersón. Italia ha confirmado que el Vaticano sí se ha ofrecido como sede para las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y las bolsas, los mercados, pues a lo suyo. La macro, los aranceles y las compras. Hay apetito por el equity y parece que el ruido internacional afecta una pizca. El IBEX 35 encadena 9 sesiones consecutivas al alza y está en máximos de 2008. En estas 9 sesiones suma un 6,5%. Lidera los avances entre los principales índices mundiales. Ayer vimos que vivió su mejor jornada desde abril. Los bancos vuelan, son el sector que más está upando al mercado español. Avanzan de media desde enero un 51%. Y motores, ¿cuáles? Son varios. Los buenos resultados con una mejora sostenida de beneficios casi trimestre a trimestre y también su política de retribución al accionista. Son muy generosos. El mejor, Santander, con un 57% de subida desde enero. Vértigo, los expertos con los que estamos hablando cada día nos dicen que, salvo correcciones puntuales lógicas, normales, no encuentran ninguna nube en el horizonte. Incluso nos cuentan que si el Eurostock 50 rompe sus máximos anuales e históricos de principios de marzo, ojo, que está un 2% de conseguirlo, esto sería como un cohete. Subida libre, más gasolina si cabe a la fortaleza del IBEX 35. Así que ya veremos. Pero ojo, no todo es de color de rosa. Hay que seguir mirando muy de cerca. El comportamiento de la deuda está mostrando una alta volatilidad y también los pasos que da el dólar frente al resto de las monedas. Hoy también, este miércoles, es noticia el informe anual del Banco de España, el primero de Escrivá como gobernador. La entidad limita el impacto de la guerra arancelaria en la economía, pero advierte del aumento de la incertidumbre y reduce sus análisis sobre políticas públicas. Sostiene que el gobierno está aprovechando el crecimiento para sanear las cuentas públicas. Ojo, porque es muy llamativo que en este informe anual se pase de puntillas por asuntos que hasta ahora habían figurado entre las primeras preocupaciones del Banco de España. Y aquí estoy pensando en salario mínimo interprofesional o, sobre todo,
pensiones. Ha sido un tema recurrente en sus análisis y ahora de puntillas, muy suavecito. En un par de semanas el Banco de España revisará a la baja las previsiones de crecimiento de PIB. Hoy aquí en Capital Intereconomía a las 8:15 hablaremos con Daniel Lacalle, economista. Justo además hoy miércoles presenta su último libro, El nuevo orden económico mundial. Y un nombre, Ángela de Miguel, la nueva presidenta de Cepime, se impone a Cuerva por apenas 30 votos. Dice ella que no espera divisiones a pesar de un resultado tan ajustado. Entre sus objetivos, seguir trabajando para la pyme española. Dice que la situación de la pequeña y mediana empresa es dramática por las trabas burocráticas, por las zancadillas regulatorias, por una presión fiscal asfixiante y por un absentismo que se sitúa de nuevo en niveles récords. Así viene el día, como ven, calentito y cargadito. Es miércoles. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Parlamento Europeo debate hoy la situación en Gaza mientras aumenta la presión contra Israel para que detenga su ofensiva. La Unión Europea va a revisar el acuerdo de asociación contra Israel por las dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos tras la petición de varios países europeos, entre ellos España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que ha llegado el momento de las sanciones. Lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado grave. Tenemos en estos momentos una operación militar que no tiene ningún sentido, salvo que se quiera convertir a Gaza en un inmenso cementerio. Tenemos una acción deliberada de Israel de impedir que entre la ayuda humanitaria y por lo tanto una hambruna inducida. Ha llegado ya la hora de las acciones. Sanciones que ya ha anunciado Reino Unido en respuesta a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Además, Londres ha suspendido las negociaciones con Israel sobre un nuevo acuerdo comercial bilateral. Lo anunciaba el primer ministro británico Keir Starmer. El reciente anuncio de que Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos a Gaza es total y absolutamente insuficiente. Por lo tanto, debemos coordinar nuestra respuesta porque esta guerra ha durado demasiado tiempo. No podemos permitir que la población de Gaza muera de hambre. Aquí en España el Congreso daba luz verde este martes a iniciar los trámites para imponer un embargo de armas a Israel con el voto a favor de Partido Socialista y de Junts, mientras que Netanyahu responde a la presión internacional retirando a parte de sus representantes de las negociaciones que están teniendo lugar en Doha. Israel prepara un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes, según cuenta la CNN. Información que cita a varios funcionarios estadounidenses. Ese posible ataque de Tel Aviv contra instalaciones nucleares se produciría mientras la Casa Blanca busca un acuerdo diplomático con Teherán y desataría un conflicto regional más amplio en Medio Oriente. Ante esta posibilidad, hoy está reaccionando al alza el precio del petróleo. El futuro del Brent subiendo más de 1,5%, está cotizando en $66,43, subida también del 1,7% para el futuro del West Texas, que vuelve a recuperar el nivel de $63. La Unión Europea vuelve a castigar a Rusia con un nuevo paquete de sanciones. Es el 17º paquete de sanciones contra Moscú, que tiene como objetivo los barcos y los mecanismos que utiliza Rusia para sortear las sanciones contra el crudo ruso. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pide aumentar las sanciones contra Rusia también por parte de Estados Unidos y anuncia que habrá más. Se necesitan dos para querer la paz, solo se necesita uno para querer la guerra. Rusia claramente quiere la guerra, decía Kallas, mientras que Ucrania quiere la paz, así que para que Rusia quiera la paz, también necesitamos presionarla más. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 comienzan hoy de manera oficial su reunión en Canadá, en la que, entre otros asuntos, van a abordar la situación de la economía global en medio de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y con el objetivo de devolver la estabilidad al sistema económico mundial. Como apuntaba el anfitrión de este encuentro, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne. Estamos unidos. Ese es el resultado de la reunión que tuvimos en Washington, pero siempre hubo tensión en torno a los aranceles, como era de esperar. Pero al mismo tiempo podemos lograr mucho juntos. Estamos buscando coordinar nuestras acciones y abordar algunos de los grandes problemas relacionados con el exceso de capacidad, las prácticas anticomerciales y los delitos financieros. Así que el ambiente en la mesa es constructivo.
El Consejo de Expertos Económicos Alemanes, los conocidos como 5 sabios, presentan su informe de primavera sobre la economía alemana. Que incluye previsiones para este año 2025 y para el año 2026 y también recomendaciones sobre cómo el gobierno de Friedrich Merz puede promover las inversiones para reactivar la economía germana, que se enfrenta a su tercer año sin crecimiento. El Banco Central Europeo publica hoy su informe semestral de estabilidad financiera. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, va a presentar ese informe semestral de estabilidad financiera que elabora la entidad y en el que se prevé una advertencia sobre los riesgos de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Desde el Banco de España advierten de que la incertidumbre provocada por los aranceles puede restarle hasta 3 décimas de crecimiento a la economía española. Y en los mercados, las bolsas cotizan con signo mixto tras el fin de la racha en Wall Street y pendiente de los datos de Japón. La economía japonesa, que cerraba el mes de abril con un déficit comercial de más de 700 millones de euros y una ralentización de las exportaciones que crece en un 2% tras la entrada en vigor de los aranceles. Por su parte, las importaciones crecen a un ritmo del 2,2%. Eso está haciendo que el Nikkei de Tokio cotice esta mañana con caídas del 0,3%. Tenemos ganancias en el resto de bolsas asiáticas. Hansen de Hong Kong arriba casi un 1%, sube la bolsa de Shanghái un 0,3% y un 1% arriba el Kospi surcoreano. Futuros en rojo en Wall Street con caídas de en torno al 0,3% después de que anoche el S&P 500 cortara su racha de 6 sesiones consecutivas subiendo. El que suma y sigue es el IBEX, que encadena 9 sesiones seguidas al alza y que ayer cerraba por encima de los 14.300 puntos, su nivel más alto desde 2008. Futuros europeos que vienen hoy al alza, el del DAX subiendo un 0,1%, el del Eurostock 50 casi plano ahora mismo se ha dado la vuelta y cotiza con una caída del 0,02%. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se mantendrá la estabilidad en la península y Baleares, con predominio de cielos despejados. Aún así, a lo largo del día se espera un cambio de tendencia en el norte, donde se cubrirán los cielos y habrá lluvias acompañadas de alguna tormenta ocasional. En Canarias se mantendrán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas irán en ascenso, aunque descenderán en el extremo noroeste peninsular y litorales mediterráneos. Las mínimas con bajadas en el norte y nordeste peninsular, predominando los ascensos en el resto. Podrán darse heladas débiles en cumbres del Pirineo. Vientos en general flojos en la península y Baleares. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
Sintonizan Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:14. Hay que tomarle el pulso a los mercados. Hay que conocer en qué punto estamos y, sobre todo, qué expectativas, qué previsiones tenemos sobre la mesa. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Empiezo contigo. ¿Los futuros en Europa vienen? Pues hoy bastante planos. Parece que llega el momento de consolidar niveles. No sería nada extraño. El futuro del DAX sube un ligerísimo 0,09%. El del CAC 40 de París cae un 0,03%. Sube un 0,03%. El del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 abajo un 0,05%, es decir, planos. Vamos con Asia, tiempo real. Mayoría de ganancias esta mañana en las bolsas asiáticas, el único en negativo, después de ese dato de déficit comercial que ahora enseguida detallamos en Japón, es el Nikkei de Tokio, que está bajando un 0,3%. Tenemos ganancias para el Kospi, está subiendo más de un 1%, un 1,04%. Sube el Hansen de Hong Kong también casi un 1%, un 0,88% ahora mismo, y sube la bolsa de Shanghái un 0,33%. Miramos también a las bolsas australianas, que están reaccionando con subidas de algo más de medio punto a esa decisión de ayer del Banco de la Reserva de Australia de rebajar los tipos de interés. Miramos al mercado americano. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Los futuros vienen? En rojo, con caída del 0,29 para el Nasdaq 100 y del 0,26 para el S&P 500. Muy bien. Echamos un vistazo a las criptomonedas. Bitcoin, imparable. Sigue escalando posiciones. $107.529. Rebota un 1,35% frente al día de ayer. En la última semana suma un 3,55%. Ethereum, algo más tranquilo, lo tenemos en $2.570. Importante mirar también al VIX de volatilidad. Lo tenemos bastante paradito, con movimientos en bandas muy estrechas, ligeramente a la baja, un 0,02%. Esta es la fotografía. Vamos al contenido. Empezamos en Japón, donde el crecimiento de las exportaciones se desacelera por segundo mes consecutivo debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Japón registró un déficit comercial de 711 millones de euros en abril, un saldo negativo que supone una disminución significativa con respecto al déficit registrado en abril del año pasado, según los datos que ha publicado el Ministerio de Finanzas. Exportaciones japonesas, que en el cuarto mes de 2025 crecieron a un ritmo del 2% interanual hasta los 9,15 billones de yenes, mientras que las importaciones se redujeron un 2,2%. Por países, Japón aumentó un 28% su déficit comercial con China, que es su mayor socio comercial, con la primera economía del mundo, y su segundo socio comercial, que es Estados Unidos. Japón lo incrementó ese déficit comercial un 14%, y con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit un 31% superior al del mismo mes del año anterior. Reacción, como decimos, de caídas para el Nikkei de Tokio, y pendientes también allí del mercado de deuda, después de que ayer los bonos japoneses a 30 años tocaran su nivel más alto desde 1999. Llegaron a superar el nivel de 3,11. Hoy se reduce esa rentabilidad, se modera, con una caída de casi el 4%, y tenemos al bono japonés a 30 años en el 3,01%. De Japón nos vamos a China, porque en plenas negociaciones comerciales, Pekín tacha de intimidatoria la advertencia de Estados Unidos contra el uso de chips chinos. El Ministerio de Comercio de China ha calificado de intimidatoria esa reciente advertencia de las autoridades estadounidenses sobre el riesgo de usar semiconductores avanzados procedentes del gigante asiático. En esa advertencia, la oficina de Estados Unidos se refería específicamente a una serie de chips de modelo Aston del gigante tecnológico Huawei. Según Washington, estos chips fueron desarrollados y producidos probablemente, dice esa advertencia, violando los controles de exportación de Estados Unidos. Vamos ahora con la China CALT. Sigue subiendo en bolsa. Ayer rebote de doble dígito. Fue el mayor estreno bursátil del mundo
en este 2025. Contemporary Amperex Technology, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, sigue subiendo más de un 5% este miércoles, tras haber ganado el martes más de un 16% en ese debut en la bolsa de Hong Kong, que marcó la mayor salida a bolsa y que refleja la fuerte confianza de los inversores en los planes de expansión de CATL y su posición dominante en el mercado. Honda sube casi un 2% tras anunciar que frena su apuesta por el vehículo eléctrico. La firma va a reducir la producción de coches eléctricos en favor de los híbridos de aquí al año 2030. Su director ejecutivo, Toshiro Mibe, explicaba ayer en rueda de prensa que la inversión no se ha abandonado, que solo se ha retrasado y que las ventas en eléctricos caerán en 2030 por debajo del 30% que la compañía se había fijado como objetivo. Y en Corea del Sur suben con fuerza las biofarmacéuticas y las automovilísticas, tras la promesa de apoyo por parte del gobierno para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos. El gobierno surcoreano ha señalado esta madrugada que va a elaborar nuevas medidas para respaldar a las empresas de estos sectores tan pronto como se conozcan los detalles de los aranceles de Donald Trump sobre el sector. Dentro del sector biofarmacéutico tenemos a Samsung Biologic, por ejemplo, liderando los avances, subiendo un 6%. SK Biopharmaceuticals está subiendo casi un 4%. Avances también para Hamifar, subiendo un 2%. Y Yuan Corporation subiendo en la bolsa de Corea del Sur, en el Kospi, un 3% esta mañana. Es turno de echar un vistazo al mercado americano para ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Algún dato, no? Sí, hoy conoceremos el dato de las solicitudes semanales de hipotecas y tendremos subastas de bonos a 20 años. Además, tendremos declaraciones de Thomas Barkin, miembro de la FED, y Michelle Bowman, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Ayer los índices americanos se tomaron un respiro. Sí, las ventas fueron mayoría, aunque las caídas fueron suaves. El S&P 500 perdió un 0,39% y el Nasdaq un 0,38%. Fue un día de reuniones, ya que según el diario político, el CEO de Apple, Tim Cook, se citó con Donald Trump en la Casa Blanca. La visita ya días después de que Trump haya criticado las intenciones de Apple de llevar su producción fuera del país, mientras que la compañía anunció a principios de año que invertiría $500.000 millones en los próximos 4 años para la fabricación de productos en Estados Unidos. También tuvimos palabras de Elon Musk. El dueño de Tesla dejó claro que seguirá comprando chips de Nvidia y de AMD y que no piensa fusionar XI y Tesla. Bueno, supongo que todo es posible, pero sería difícil especular sobre algo. Tesla cotiza en bolsa, no es descabellado, pero tendría que ser algo por lo que los accionistas de Tesla quisieran votar. Actualmente no lo es. Actualmente no hay planes para hacerlo, ¿verdad? No es descabellado, pero obviamente se necesitaría el apoyo de los accionistas de Tesla. Quien volvió a hablar ayer fue Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta, que aseguró que una mayor inestabilidad en el mercado de bonos del Tesoro añadiría incertidumbre y que la FED necesita estar más segura sobre las perspectivas para sentirse cómoda en los cambios de política monetaria. Atentos a los protagonistas del día. Home Depot presentó resultados. Dice que no subirá los precios por los aranceles. Mantiene previsiones para este 2025. La compañía obtuvo un beneficio neto de 3.430 millones, que es un 4% menos que en el primer trimestre de 2024. El minorista, eso sí, logra unos ingresos de $39.900 millones, 650 millones más de lo que dictaban las previsiones de mercado. Sus acciones suben después del cierre un 0,18%. Presentó cuentas también Palo Alto Networks. La tecnológica bate previsiones. Registra un beneficio por acción de 80 centavos, 3 más que el esperado por el consenso del mercado. Además, consigue unos ingresos de $2.290 millones, lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior, y mejora las previsiones en 10 millones. A pesar de todo esto, el valor cayó al cierre un 3,86%. Vamos con Google, que tuvo su esperada conferencia. El tema principal fue la inteligencia artificial. Novedades, la presentación del modelo Gemini 2.5 Pro, que integrará sus funciones en aplicaciones como Gmail o Chrome. Además, la compañía lanzará al mercado un nuevo modelo de suscripción premium llamado Google AI Ultra, que costará $250 al mes. Permitirá el acceso a sus últimos modelos de inteligencia artificial y funciones premium, así como probar los nuevos productos experimentales de la tecnológica. Alphabet subió al cierre un 0,5%.
0,18%. Y el servicio de robotaxis Waymo, propiedad de Alphabet, ha alcanzado los 10 millones de viajes. Lo ha contado el CEO de la compañía, Tekedra Maguacana. Además, la empresa ha obtenido la aprobación para expandir su negocio a más zonas del área de la Bahía de San Francisco. Tesla no se queda atrás, ya que Elon Musk ha anunciado que operarán con los primeros robotaxis en Texas. De momento, la compañía no cuenta en su flota con un coche que sea 100% autónomo. Tesla llegó a subir más de medio punto en la sesión. Bueno, mirando el Eurostock 50 y el IBEX 35, yo no sé si vértigo, pero esto está desbocado totalmente. Completamente, espero que no nos entre el mal de altura. El IBEX 35 lideraba ayer los avances en Europa, subida del 1,59%. Hoy comienza a moverse desde los 14.323 puntos. Novena jornada consecutiva de avances y mejor racha desde agosto de 2022. Ayer los inversores recibieron con muy buen tono esa bajada de tipos de interés en China y siguen muy pendientes de las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania. Vimos cómo la cotización de Indra pulverizaba récords, sus acciones volvían a subir un 4,72%, están ya a un paso de doblar su precio, de subir un 100% en lo que va de año. Según Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, la compañía se va a beneficiar de ese aumento del presupuesto en defensa, pero buena parte de la subida ya está recogida en el precio. Es cierto que es una compañía que se va a beneficiar en gran medida, pues de esos paquetes de defensa, de ese mayor presupuesto en defensa que todos los gobiernos europeos van a ejercer a lo largo de este año. Es una empresa con una base industrial fuerte, con una muy buena relación con las administraciones públicas y por lo tanto esta empresa parte con ventaja, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ya gran parte de esto puede estar metido en precio y por lo tanto ya las perspectivas a partir de ahora no van a ser tan alcistas como lo han sido durante este periodo de año. Ayer también subían con mucha fuerza las compañías de renovables. Acciona Energía avanzó un 3,45%, Solaria un 4,9%. Otro valor que está en máximo histórico es Ferrovial. Ganó un 2,2% y batió récords tras el aliento otorgado por Citi con mejora de recomendación. Y los bancos siguieron sumando. Solamente terminaban en negativo compañías como Puig, que se dejó un 0,8%, o Inditex, que retrocedió ligeramente un 0,10%. En el resto de la renta variable europea también subidas, pero de menor cuantía. El DAX alemán subió un 0,42%, supera ya los 24.000 puntos. París ganaba un 0,75%, Milán un 0,9% y Londres un 0,95%. Vimos cómo las empresas ligadas a las renovables subían con fuerza. Las danesas Ørsted y Vestas lideraban esos avances. Ørsted ganó un 14,5%, Vestas se disparó casi un 5% con la noticia del desbloqueo en Estados Unidos de un megaproyecto de eólica marina. En el lado de las caídas vimos a UBS, que cedía un 3,6% ante el temor a una posible ampliación de capital, y presentaba resultados la aseguradora Swiss Life, que al cierre subía un 0,12%. Por lo tanto, las cuentas fueron recibidas sin apenas cambios en el precio. Ayer hablábamos con Pablo García de Ibacons Alfa Value y nos contaba que se está produciendo una rotación de sectores y también de regiones. Vamos a escucharle. Ha habido dos rotaciones muy rápidas y eso es lo que parte un poquito las piernas a muchos inversores finales. Es decir, y sobre todo que estamos viendo mucho más inversor retail. Es curioso en todos los scores que estamos viendo en distintas casas de trading. Pero sobre todo hemos visto una rotación muy fuerte ese 9 de abril fatídico con esa guerra arancelaria en el pico. Vimos una masiva venta de activos de riesgo y vimos esos defensivos protegidos, sin duda, por los aranceles como fueron utilities, telecoms, entre otras. Para el día de hoy, ¿qué es lo que tienes? Pues hoy vamos a poner el foco en el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. En España, el INE publicará datos de actividad del sector servicios e industria correspondientes a marzo y también hablará la subgobernadora del Banco de España en una conferencia sobre política monetaria. En el Reino Unido se conocerá el dato de IPC final de abril y resultados de Marks & Spencer y JD Sport. Y vamos a seguir muy pendientes de BBVA. El presidente de la entidad, Carlos Torres,
hablaba ayer en la COPE y decía que esa consulta pública del Gobierno sobre la OPA al Sabadell no era necesaria, que no había razones de interés general en la operación. Confía en que esa consulta no llegue al Consejo de Ministros. Recordemos que una vez cerrada la consulta, el Ministerio de Economía tiene que decidir antes del día 27 si eleva la cuestión a ese Consejo de Ministros. En el caso de que finalmente llegara al Gobierno, tendría un mes más, hasta el 27 de junio, para desvelar si impone condiciones adicionales. Por lo tanto, Carlos Torres calculaba que en el peor de los casos, unos días después, se abriría ya el periodo de canje. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech, eléctrica o diésel. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. 1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La Unión Europea revisará el acuerdo de asociación con Israel por las dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Gaza. Se trata de una petición que han realizado varios países europeos, entre ellos España. Además, Reino Unido anuncia sanciones en respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y ha suspendido las negociaciones con Israel sobre un nuevo acuerdo comercial bilateral. Lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer. El reciente anuncio de que Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos a Gaza es total y absolutamente insuficiente. Por lo tanto, debemos coordinar nuestra respuesta porque esta guerra ha durado demasiado tiempo. No podemos permitir que la población de Gaza muera de hambre. Israel prepara un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes, según la CNN. Información que cita a varios funcionarios estadounidenses. El posible ataque contra instalaciones nucleares se produciría mientras la Casa Blanca busca un acuerdo diplomático en Teherán y desataría un conflicto regional más amplio en Medio Oriente. Más cosas. La Unión Europea vuelve a castigar a Rusia con un nuevo paquete de sanciones. 17º paquete de sanciones contra Moscú, que tiene como objetivo los barcos y los mecanismos utilizados por Rusia para sortear las sanciones contra el petróleo ruso. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pide aumentar las sanciones contra Rusia, también por parte de Estados Unidos, y anuncia que habrá más sanciones. Se necesitan dos para querer la paz. Solo se necesita uno para querer la guerra, y Rusia claramente quiere la guerra, mientras que Ucrania quiere la paz. Así que para que Rusia quiera la paz, también necesitamos presionarla más.
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 comienzan hoy de manera oficial su reunión en Canadá, en la que, entre otros asuntos, van a abordar la situación de la economía global en medio de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos con el objetivo de devolver la estabilidad al sistema económico mundial, como apuntaba el anfitrión de este encuentro, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne. Estamos unidos. Ese es el resultado de la reunión que tuvimos en Washington, pero siempre hubo tensión en torno a los aranceles, como era de esperar. Pero al mismo tiempo podemos lograr mucho juntos. Estamos buscando coordinar nuestras acciones y abordar algunos de los grandes problemas relacionados con el exceso de capacidad, las prácticas anticomerciales y los delitos financieros. Así que el ambiente en la mesa es constructivo. En paralelo, el Banco Central Europeo publica hoy su informe semestral de estabilidad financiera, en el que se esperan advertencias sobre el riesgo de la guerra comercial, y el Consejo de Expertos Económicos Alemanes, los conocidos como Cinco Sabios, presentan su informe de primavera sobre la economía alemana. Aquí en España, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, comparece en el Senado para dar cuenta del apagón. Dará la información disponible sobre la crisis de electricidad y la recuperación de la normalidad del sistema eléctrico, mientras las eléctricas piden investigar una serie de variaciones extremas de tensión en los días previos al apagón. El Banco de España pide medidas para solucionar el problema de la falta de vivienda. Y así evitar lo que sería para el organismo un problema social de primera magnitud. El organismo apunta que si no se corrige el ritmo actual de construcción, el déficit se empleará en los próximos años, incluido 2025. Ángela de Miguel es ya la nueva presidenta de Cepime. La candidata propuesta por Antonio Garamendi se hace con el 52,7% de los votos y se impone así al que hasta ayer era el presidente Gerardo Cueva. De Miguel aseguró que esta nueva etapa hay que empezarla desde la unidad. Por su parte, Gerardo Cueva no descarta presentarse a las elecciones de la COE el próximo año. Y en IFEMA comienza hoy una nueva edición del SIMA. Arranca en Madrid la 26ª edición del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid, el que es considerado la mayor cita inmobiliaria de España. Se espera una afluencia prevista de 20.000 visitantes, una asistencia de unos 5.000 inversores particulares y la participación de más de 350 compañías. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. SACIR celebrará su junta de accionistas el próximo 12 de junio, donde se propondrá el nombramiento de Pedro Sigüenza Hernández como consejero ejecutivo, con el objetivo de que asuma posteriormente el cargo de consejero delegado. También se incorporarán 2 nuevas consejeras independientes, elevando la presencia femenina en el consejo al 43%, mientras que los independientes mantendrán el 50%. Además, se reducirá el número de comisiones para simplificar su estructura y reforzar la gobernanza. En el plano económico, se propondrá el pago de un dividendo en efectivo de 0,045 euros por acción en julio, junto con la aprobación de un scrip dividend. Todas estas medidas se enmarcan en el Plan Estratégico 2024-2027, que busca reforzar el gobierno corporativo y consolidar el crecimiento rentable de la compañía a nivel global. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Del 30 de abril al 1 de junio, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 20 exposiciones y 15 artistas nacionales e internacionales. 5º Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fificil.com. Junta de Castilla y León. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Alange Inversiones. Oye, veo los mercados, aunque hoy parece que los futuros vienen algo más tibios, más tranquilos, pero los mercados llevan una muy buena racha. Parece que una vez que ha comenzado la desescalada arancelaria, las compras han vuelto en avalancha. ¿Sientes vértigo? ¿Cómo estás viendo tú los mercados? No sé si es exceso de complacencia o es lógico, el viento sopla a favor. Bueno, pues es una conjunción primero de esos aranceles, ¿no? Esas distintas negociaciones, esa vuelta atrás después del día de la liberación y luego también consecuencia, bueno, pues de los resultados empresariales, ¿no? Los resultados del primer trimestre están siendo positivos, están saliendo por encima también de lo esperado y únicamente, bueno, pues cuando hay así alguna incertidumbre respecto a los objetivos de 2025 que respecto a los aranceles es cuando es castigar a las compañías, pero realmente hay apetito después de que se disipan esas incertidumbres que nos trajo a principios de abril Trump con sus aranceles, con lo cual, bueno, pues se sigue ese apetito por el riesgo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues realmente no se sabe, ¿no? El dicho, ¿no? De vende en mayo y vete, pues lo mismo nos tenemos un verano de turbulencias como nos suele acostumbrar últimamente, ¿no? Uh-huh. Pero de momento apetito inversor en la renta variable. Bueno, y apetito por el sector bancario. Hoy leía que lleva en el año un 50% de subida, el conjunto del sector bancario, y hay algunos que llegan casi al 60%. Primero, ¿por qué? Y luego, segundo, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, el sector bancario es uno de los que sí más rápido ha recuperado los niveles previos al día de la liberación, apoyado por unos resultados trimestrales en Europa que, bueno, pues siguen siendo positivos. Ese margen de intereses sigue aguantando, sugieren que todavía puede existir argumentos a favor de que siga ese atractivo del sector, más cuando también tiene unos ingresos impulsados por un rendimiento de comisiones, ¿no? La contribución también de las comisiones y contribución como intermediarios está aportando positivamente a los resultados del sector bancario y bueno, puede seguir en este entorno macro pues ese apetito inversor también por el sector bancario europeo, además pues ese atractivo que tienen de la remuneración al accionista, ¿no? que es bastante atractiva con unos dividendos altos, con lo cual bueno, pues mientras no haya nubes en el horizonte, es decir, bueno, pues el entorno macro no se ve afectado por esta incertidumbre arancelaria y esas expectativas de recesión que parece que se han disipado en el horizonte, pues es uno de los sectores cíclicos que pueden continuar haciéndolo bien, ¿no? Además, aunque estemos en un entorno de bajadas de tipos de interés en Europa, parece que los tipos de interés en general en el mercado de la curva pues se está sosteniendo en niveles altos, ¿no? Uh-huh. Más allá de los bancos, también he estado viendo a Indra volar un 100% de revalorización imparable. Te pregunto lo mismo, ¿por qué? Y luego, ¿la tienes incluida en tu cartera? Pues no la tenemos recomendada en cartera. El por qué, bueno, pues también vemos que el sector defensa no es uno de los sectores que más ha repuntado y que más se está realizando también en el mercado, ¿no? Por ese aumento de gasto de defensa que tiene que tener Europa, ¿no? En este entorno, pues una de las beneficiadas por esta temática es esta compañía, ¿no? Es Indra. Bueno, puede seguir
haciéndolo bien, pues si seguimos con esta inversión en gasto en defensa y esa que tiene que haber en Europa, pues puede seguir haciéndolo bien. Lo que pasa que yo creo que que ha subido demasiado, que probablemente ya está todo en precio, está muy concentrada en el sector en España, geográficamente en España, ¿no? Y en España también tenemos esas nubarrones sobre cómo se va a afrontar ese gasto en defensa sin unos presupuestos generales del Estado, ¿no? Con lo cual, pues sería cauto y con esta subida que ha tenido, ¿no? Casi, pues como dices, ¿no? Doblar, pues a lo mejor sería momento de recoger beneficio para quien la tenga. Dos cositas más. Uno, el petróleo. Hoy conocíamos, lo contaba la CNN, que Israel está preparando un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes. ¿Esto está tensionando, podría tensionar más el precio del petróleo? Sí, al final el precio del petróleo es una conjunción, ¿no? De un mercado muy particular, como todos, es la oferta y la demanda, ¿no? En este sentido, la demanda parece que no va a sufrir repuntes, sino que se va a mantener más bien estable por esas incertidumbres macroeconómicas, y por otro lado, donde se está produciendo ahora mismo el recorte de precios es del lado de la oferta, ¿no? Todas estas aumentos de producción y este sostenimiento del precio que les viene bien a los países exportadores de petróleo, y también Estados Unidos, que ha entrado en juego con esa juego de oferta, pues vemos que el precio del crudo seguiría en unos niveles moderados, y eso también tendría su repercusión también en las cifras macro, que nos vendría mejor con ese control de la inflación que podría tener tanto en Europa como en Estados Unidos, principal objetivo de los bancos centrales, ¿no? Oye, ya lo último, muy rapidito, me interesa el mercado de deuda. ¿Cómo lo estás viendo las últimas horas? Pues el mercado de deuda, principalmente tenemos la noticia, ¿no? La semana pasada de esa bajada de rating por parte de Moody's a la deuda americana, ¿no? Que hizo subir las rentabilidades del 10 años, del 30 años, sí, pero de todos los plazos en la curva americana. Y luego en Europa también, con ese aumento de gasto de defensa y ese aumento de gasto de infraestructura alemán, pues vemos también el bono alemán también tensionado, aunque no en igual medida que el americano, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Versus la euforia de renta variable que hemos comentado al inicio, en la renta fija parece que los tipos de interés se mantienen en unos niveles elevados, ¿no? A pesar de, en Europa, por ejemplo, del recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Con lo cual, se dice que siempre, ¿no? Que el mercado de renta fija anticipa lo que puede venir en economía y en los mercados financieros. En este sentido diríamos que estaríamos cautelosos, porque el mercado de renta fija no está subiendo lo que se podía esperar. Pues Araceli de Frutos, estas son las claves, así viene el día. Gracias por acompañarnos. Buen miércoles ya. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Buen día. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que se compromete con las empresas. ¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas? BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con MSC Cruceros con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. La economía en tus manos. Vamos con los diarios. El Economista: Indra ata la fusión de Escribano con la dimisión del director de Minsait. La victoria de Miguel en Cepime por 30 votos fragmenta la patronal. Y Telefónica estudia controlar su joint venture de fibra en Brasil. 5 días, las eléctricas reabren el debate sobre los poderes de Red Eléctrica tras el apagón. Almeida prevé recalificar terrenos del Real Madrid para un hub de innovación. Y cuenta también que Pilar Gil, nombrada consejera delegada de Prisa Media. Y en el diario Expansión, Indra revoluciona su consejo con la salida del CEO de Minsait. Luis Abril, que se había mostrado contrario a la fusión con Escribano, dimite como consejero. Agensen acepta prorrogar nucleares si no paga el usuario. Y AXA y Correos, alianza en seguros. Prensa nacional e internacional. Pues comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País, que habla de cómo Europa empieza a castigar a Israel por la matanza, también el hambre en Gaza. La Unión Europea revisará el acuerdo de asociación ante las dudas sobre los derechos humanos. También muestra en portada cómo el PP votará no a la regularización de inmigrantes pese al apoyo en su tramitación. En la portada del diario El Mundo habla de Cerdán, dice que admite que preguntó muchas veces por obras en toda España. El hombre fuerte del PSOE intenta minimizar la investigación sobre él y defiende que lo normal era interesarse por adjudicaciones por su cargo de coordinación territorial del partido. En la portada del diario ABC, asunto destacado para la Unión Europea, dice que endurece su postura con Israel por la situación inhumana en Gaza. Advierte a Netanyahu que suspenderá los acuerdos en caso de que sigan las violaciones de los derechos humanos, y también muestra en portada otro asunto que destaca este diario. Habla de cómo la audiencia ve en la relación de Begoña Gómez y Barrabés la clave en el tráfico de influencias. En la portada del diario La Razón habla de esos audios de un exalto cargo. Dice que están encubriendo a mucha gente. La Razón accede al testimonio de un funcionario que critica la auditoría de la etapa de Ábalos. Pardo de Vera, mientras tanto, es imputada por las maniobras con el enchufe de Jessica en 2 empresas públicas. También muestra, en otro de los titulares, habla de Cepime, dice que Garamendi gana la batalla por la patronal de las pymes. La candidata afín a la COE, Ángela de Miguel, se impone a Gerardo Cueva en esos comicios. En la prensa internacional, comenzamos en Alemania, lleva este diario, habla de Joe Biden, dice que nos ha engañado completamente a todos, lo dice el nuevo libro que examina el estado real de la salud física y sobre todo mental del expresidente estadounidense de Joe Biden. Muchos demócratas le dan un informe, dice, devastador. Y también habla de las acciones de Nvidia que desafían la guerra arancelaria. De momento, muchos analistas siguen confiando en la empresa de inteligencia artificial. El precio, eso sí, de sus acciones lleva estancado casi un año, pero ahora todo el mundo espera con impaciencia las próximas cifras trimestrales que se van a presentar el próximo 28 de mayo. En Francia, Le Monde habla de esa guerra en Gaza y habla de ese día en que los europeos decidieron reconsiderar su acuerdo de asociación con Israel. Si la Comisión considera que Israel no respeta sus compromisos en materia de derechos humanos, deberá proponer medidas que podrían llegar incluso a suspender el texto firmado en el año 1995. En Reino Unido, The Times habla que Reino Unido está dispuesto a sancionar a los altos funcionarios israelíes por la intolerable ofensiva en Gaza, y en The Wall Street Journal habla de cómo la agenda económica de Donald Trump depende de un proyecto de ley fiscal que divide a su propio partido. Tu dinero, tu impacto.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, ponemos el foco en los funcionarios. ¿Por qué? Porque han registrado a Moncloa una carta en la que denuncia la falta de voluntad política y el desinterés del gobierno con los empleados públicos. Recuerdan que ha transcurrido medio año, el colectivo no ha visto ni revalorizar su salario ni cobrado el 0,5% pendiente de 2024. Miguel Borra es presidente nacional de CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y el Gobierno ya ha contestado. Óscar Puente se ha comprometido a subir los salarios de los funcionarios, ¿no? Bueno, Óscar Puente lo que ha señalado es que en breve harán frente a esa obligación que tienen de subirnos el 0,5% con carácter retroactivo, pero desde luego eso de en breve, pues habrá que ver qué entiende concretamente por en breve. Lo que sí que es cierto es que estamos en estos momentos a 21 de mayo y no nos hemos sentado a negociar qué es lo que va a pasar con la subida salarial del ejercicio 2025, qué es lo que va a pasar con la oferta pública de empleo y, en fin, van pasando los meses y este gobierno, desde luego, lo que demuestra es que no tiene ningún tipo de voluntad y es un desprecio total y absoluto y continuo hacia los empleados públicos, que no olvidemos que son esos médicos, esos maestros, esos policías que estamos en el servicio a los ciudadanos. Uh-huh. ¿Esperabas tú un compromiso mayor por parte del gobierno? Hombre, ni mayor ni... es que no hay ningún tipo de compromiso. Es decir, no es de recibo que a estas alturas de año no se hayan sentado a negociar ni una sola vez qué es lo que va a pasar con esta subida salarial. No olvidemos que los últimos 3 años, debido a ese mal acuerdo que firmó Comisiones Obreras y UGT y que nosotros nos negamos a firmar, hemos perdido casi un 9% de poder adquisitivo y si nos remontamos hasta la quita que nos hizo el señor Zapatero, pues nuestros empleados públicos somos un 20% más pobres que hace unos cuantos años, así que el compromiso del gobierno para con sus empleados públicos es cero. ¿Qué reclamáis, Miguel? ¿Cuánto se os debe? Bueno, pues lo primero que reclamamos es sentarnos a negociar. En segundo lugar, nosotros ahora vamos a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exigir que los salarios públicos se revaloricen de manera automática por ley desde el 1 de enero. Y luego ya negociaríamos la subida. Y desde luego lo que tenemos encima de la mesa es una batería de medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, que irían desde hablar de temas de carrera profesional, de hablar de la jornada laboral, de hablar de las jubilaciones, del acceso a la jubilación parcial, que en estos momentos la tenemos vetada tanto para el personal funcionario como para el personal estatutario, y desde luego una subida salarial que impida que sigamos perdiendo poder adquisitivo año tras año. Y si no veis avances, si esto sigue igual, en el peor de los escenarios, ¿a qué estáis dispuestos? Nosotros estamos ahora en estos momentos permanentemente en una movilización. Ayer estábamos concentrados en toda España delante de las delegaciones del gobierno protestando contra la ministra de Sanidad por cómo se está desarrollando la negociación del Estatuto Marco. Hace escasamente 2 semanas estábamos delante del Ministerio de Hacienda en Madrid y en todas las subdelegaciones del gobierno por esa falta de negociación. Este gobierno, desde luego, no entiende que se tiene que sentar a negociar para mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales y, desde luego, desde CESIF, si esto sigue así, seguiremos en la calle protestando y no descartamos tampoco el convocar o el realizar medidas más contundentes de presión. Bueno, ahí está el tema del salario, pero también nueva oferta de empleo público para 2025. Vosotros seguís insistiendo en ello, que es necesario. Total y absolutamente. Además, no olvidemos que en estos momentos la temporalidad en las administraciones públicas sigue superando el 30% según datos de la propia administración. Había un compromiso con Europa de situarla a 31 de diciembre del 2024 en el 8%, que se ha incumplido. Tenemos abiertos 2 expedientes por parte de la Unión Europea que van a concluir con multas probablemente millonarias, 1.000 millonarias, con lo cual eso es una situación tremenda para todos esos trabajadores que están en situación precaria. Tenemos una plantilla muy envejecida. En los próximos 10 años se van a poder jubilar más del 50% de la plantilla de la Administración General del Estado y no se están tomando medidas. Es decir, va a haber problemas muy graves en ámbitos como el SEPE, como la Seguridad Social, como el Inserso, etcétera. Y en algunos ámbitos como la sanidad, la temporalidad supera el 40%. Es decir, lo más fácil que ese médico o ese enfermero o ese celador que nos está atendiendo en un hospital o en un centro de salud, pues lo más fácil es que sea interino y que está en una situación precaria. Muy bien, pues Miguel Borra, ánimo a seguir peleando. Un abrazo fuerte, cuídate.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, la hora punta de esta mañana ya recorre toda la M30, llevándose la peor parte, todo el flanco este de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Ha llegado un momento en el que todas las entradas ya se encuentran a pleno rendimiento, al igual que la salida por Avenida de América hacia la A2. Hay muchos puntos también del interior complicados y es el caso de la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo, desde Ibiza hacia Francisco Silvela, los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, así como el entorno de la glorieta del Marqués de Vadillo, y más al norte de la ciudad, en Sinesio Delgado, desde la glorieta de Piedrafita, dirección Paseo de la Castellana, o bulevares también en aumento entre Alberto Aguilera y la calle Génova.